Para que ahí quedó ya. Ok. Bueno, serios, doctor Macosay. Bueno, nada más como comentario, el día de hoy estoy mandándolo al grupo del diplomado, ¿no? La transmisión. Ya. Ya estoy grabando también. Ok. Cuanto gustes, Manuel, todo es tuyo. Bien, 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 bien. Todo. Portaraste bien. Bien, ¿qué hora es ahorita? Ah, ya, a las 15 empezamos. 3 minutos. Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Qué más, Cristiano? ¿Cómo va la flor? ¿Todo tranquilo? Hermano, complicado el tema, complicado, Sí, pero claro. ahí estamos, ahí estamos. Sí, Estamos sí, yo sé. complicados. No es fácil esto. Sí, al Edu le comentaba temprano de que trató de estar en las charlas, pero bueno, estoy entre recuperar clientes, haciendo un poco de ejercicio y todo eso. Estoy en el Facebook Live, pero complicado, loco, complicado. Wow. Pero tú sabes que no hay lucha perdida que la que no se hace. Claro. Pero bueno, Sí, sí, toca sí. hacerle. Sí, Edu, te comenté el tema esto de esa empresa, no voy a decir nombres ni nada, pero lo que te mandé por WhatsApp. Sí. Tenemos una competencia súper desleal, una copia, y ha sido súper duro y estamos en eso. Sí, estuve checando la información Ujú. y, y sí, ¿no? Ese es totalmente, Es copia. sí, es una copia de imagen, semi-nombre. Sí, sí. Sí, pues sí, pero pues, ¿qué se puede hacer? Darle un poquito más de fuerza al tema de Humagro, porque lo que te comentaba la otra vez. A ver, Humagro realmente tiene sede en Estados Unidos. Ellos dicen que lo tienen. Hay que dar un poco más de fuerza, no sé. Estoy pensando en eso. Estamos en unos planes, por eso. Mira, te voy a mandar una carta que ahí escribí y en base a eso tú me dices qué te gustaría que publicáramos para reforzar. Bacán, chévere, chévere. Sí, Bueno, sí, sí. Sí. El tema está que este producto que te comenté la vez anterior es la base de cloruro de calcio. Y Rosas no quiere cloro. Y no entiendo por qué cogen el cloro. No lo sé. Estamos trabajando en eso. Pero ve cómo me salen las canas ya. Ve las canas, ve. y entonces, tanto me dices a mí? Entonces, vas para allá. No, porque no. Canas de trabajo, canas que te pintas, que es otra cosa. No, sí, el tío sí se pinta. Yo me Y el pinto. Rafael se afeita. No ves que Rafa tiene pintadas las cejas, tiene pintado el pelo. Claro. Tinte negro número 2. Sí. Así es. No es el maquillaje, la pasta de maquillaje, Just Rafa. for men. Revélate, Rafa, revélate. Así de, Así es. Voy a Bueno, rapar. revélate. Bueno, le pues damos, tío. ya estamos a la hora pactada. Le damos. Sí, Edu, tranquilo. Estoy en eso, ya te cuento lo que estamos planeando. Bueno, yo ahorita te mando Vamos la a... cartita y tú me dices, ¿sabes qué? Me interesa pegarle a estas partes. Sí, sí. Te mandé el tema de la inscripción en Estados Unidos de la fábrica, que dice que americano. Te mandé. No, nomás me mandaste los nombres. Ya, ok, ya te mando. El tema es que dicen, producto carboxílico americano, lo producen acá en la esquina, pero bueno. Está bien. Ahorita igual te contesto por acá ya para empezar el temita, ¿sale? Ya. Básicamente. No, bueno,
Muchas gracias, Cristian. Y yo Señores, me despido. Nos vemos mañana. Maco, lúcete. Bien, bien, Cristiano, bien. Más te vale. Sí. Listo, pues. Entonces empezamos. Gracias, tío. Bien, tío, dale. Pues para que compartas. Bien. Ay, jaló rápido. Quiere decir que traes internet del bueno ahora. Sí, del teléfono. Ajá. Eso. Sí, rapidísimo, tío, sí. Bien, ahí está. Listo. Bien. Bien. Hola, chicos. Muy buenas tardes a todos. Empezamos aquí con la sesión 12 del tema del diplomado y vamos dando parte al uso de multitanques, ¿no? Introducción de soluciones nutritivas en sistemas multitanques. Este es un punto clave en la técnica de la operación de la agrícola. Ok, entonces el concepto es cómo introducir en tanques A y B más ácido. Ese es un tema que lo platicamos la sesión anterior, pero ya empezamos con un tanque, luego con un segundo tanque y ahorita vamos con la adición de un tercer tanque. Ok, entonces ahí muchas veces nos podríamos perder en ese punto. Sin embargo, tenemos que tenerlo muy claro y muy fino esa parte, ¿no? Del uso de los multitanques, para no confundirnos, ¿no? Es un sistema muy fiable, pero tiene que contar como restricción con el único cabezal por especie vegetal, por solución nutritiva. Muchas veces tenemos diferentes etapas de siembra y tenemos diferentes etapas de planteo y tenemos diferentes cultivos en una explotación. Ideal sería tener una disolución que las máquinas fertirrigadoras, cuando hablamos de multitanques, siempre tratamos de hacer referencia a una máquina, pero si no contamos con una máquina, esto lo podemos hacer de forma manual y lo podemos hacer perfectamente bien. Todo está en tener al medidor de flujo, el medidor de conductividad y el medidor de pH. ¿Por qué? Porque pues siempre estaremos ligados a una disolución completa. Muchas veces hay disoluciones que llevan más... a veces tipificamos las disoluciones. Nos gusta, como tenemos un concepto ya muy claro de hacer la disolución nutritiva, de manera común hacemos la solución completa. Mi punto de vista es, después de definir qué es lo que nosotros queremos de la disolución nutritiva, deseamos la concentración del N bien pinchado, el fosfato es una media común, el sulfato, el potasio, el calcio, el magnesio. Entonces, no nos quita el sueño. El uso de los ácidos, ayer vimos una parte muy fenomenal que me fascina verla, el tema del uso del ácido, cuándo sí ácido, cuándo no ácido y de qué nos sirve tanto el cuándo sí y el cuándo no y qué resultados vamos a tener. Entonces sí es importante la distribución en un tanque. Con Lumagro podemos usar un solo tanque para todos los elementos. Hemos hecho un trabajo químico un poco más allá de lo normal. Eso no quiere decir que no podamos usar A, B y C por comodidad. En los convencionales nos demanda tener que usar el tanque A, el tanque B, el tanque C, donde podemos introducir ácido más nitrato potásico suficiente y calculado en la distribución del uso de los tanques. Bien.
Por aquí tenemos cómo nos vamos a ordenar en cada uno de los tanques. Vamos a ordenar el nitrato de calcio y los micros. Comúnmente, el nitrato cálcico en el tanque nos va a facilitar o nos va a proveer de un pH más tendencioso a lo neutro. Un pH 7, un pH 6,5, depende el fabricante del nitrato cálcico, nos va a llegar a 6, depende la cantidad de nitrato cálcico. De manera común usamos el 10%, pilas ahí, el 10% del volumen del tanque. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% del volumen del tanque, siempre debemos tener claro que el punto de saturación en un volumen 1000 no deberá rebasar el 35% del volumen del tanque. Si el volumen del tanque tiene 1000 litros, pues no deberíamos de pasar de, ¿cómo se llama?, de 350 para eso, ¿no? No debemos de sobrepasar ese volumen. Entonces, del 35% de 1.350 kilos divididos entre la densidad del abono sólido, que tiene un grado de densidad. Agronómicamente, nunca lo manejamos en el campo. Esa es la realidad, no la usamos. Entonces, bueno, yo se las paso ahí. Siempre averigüen la densidad. Por ejemplo, la densidad del nitrato cálcico es 2.35. Entonces, si yo tengo 100 kilos a un punto, un trabajo muy práctico, yo voy a poner 100 kilos entre 2.35, que es la densidad del nitrato cálcico. Quiere decir que 100 kilos de nitrato cálcico me ocupan un espacio de volumen de 42.55 litros. O sea, 42.55 litros que va a ocupar agua, en espacio volumétrico de agua ocupará el nitrato cálcico 42.55 litros. Entonces, 42.55 litros añadido a volumen 1000, entonces nosotros le quitamos y le decimos 42.55 menos 1000, ese tanque va a llevar 957.45 litros de agua con 100 kilos de nitrato cálcico que me ocupan 42.5 litros de volumen para su solubilidad. Con lo cual, eso nos permite lograr una solubilidad muy fuerte del nitrato cálcico. Entonces, como tiene un pH de 7, eso favorece mucho, un pH 6,5, 6 posiblemente, eso favorece mucho la adición de los micros. Dichos micros se añadirán, si pueden ser quelados con un EDTA, un EDDHA en forma de citrato, pero que deriven, o en la gran mayoría deriva, del sulfato más el quelante. Entonces, ¿qué es lo que hace en sí el quelante? Recubrir al metal y no dejarlo reaccionar con. En este caso tenemos calcio y deriva de un sulfato. En ese momento vamos a limitar la reacción de sulfato con el calcio en la misma cuba porque ha sido quelado el micro derivado de un sulfato. Y si está en forma líquida, como el caso de un magro, entonces esos nutrientes ya vienen quelados. Vienen quelados de la sustancia orgánica calculada para quelarlo, con lo cual, cuando es mezclado con un nitrato cálcico, no va a darse esa reacción con el sulfato. Entonces, libramos esa parte. Si fueran quelatos EDTA, EDDHA, pues menor problema todavía por el rango permisible de pH que tiene cada uno de esos agentes quelantes orgánicos. Ok, en el tanque B, si observamos el tanque B, vemos que contenemos sulfato potásico, ácido fosfórico, sulfato magnésico y una parte del nitrato de potasio, que también no deberá sobrepasar esos grandes volúmenes
de 100 o de 35% de esto. O sea, 35 o 350 kilos en 1000. Si nosotros le sacamos una densidad media, que sean 350 kilos de abono, entre una densidad media que sea 2.1, pues vamos a tener que 350 kilos de abono sólido más los abonos líquidos, como el caso del ácido fosfórico, ocupan un espacio de 166.66 litros de volumen de esos mililitros, con lo cual será muy apto para solubilizar. Este tema poco lo comenta nadie, de veras, o sea, no quiero hacer hincapié, pero es para que ustedes lo tengan claro. Tampoco lo comento con el afán de decir yo lo digo, no. Trato de evitar esa parte del yo. Pero, o sea, sí es muy difícil que los asesores, que las partes técnicas especializadas comenten este concepto, porque son secretos o a veces lo asumimos como secreto y no lo damos como verdad. Entonces, esto es lo que sucede realmente. Entonces, al tener poco espacio por la densidad de los abonos sólidos solubles y los abonos líquidos, nos van a permitir un mayor grado de solubilidad en la cuba. Entonces, al obtener ese resultado, nosotros tenemos que llevar la cuenta muy clara de cuánto tenemos en concentración en la cuba. Y lo que nos falte de nitrato potásico para no saturar el tanque B, lo mandamos al tanque del ácido o al tanque C, sabiendo siempre qué concentración tenemos. Si podemos observar aquí que viene un tanque de un tamaño, un tanque de otro tamaño, un tanque más pequeño, si ustedes quieren el tanque A que sea de 2.500 litros o 2.000 litros, el tanque B de 2.500 o 2.000 y el tanque del ácido que sea de 1.000 o que sea de un volumen mínimo en base a los grandes, que el mejor volumen mínimo es 1.000. Para el tema del ácido, si se desea utilizar ácido nítrico, que sería el mejor de los ácidos para utilizar, por el aporte y transformación de nitrato, la formación de nuevos compuestos, como explicábamos ayer, pues es lo mejor que existe. Si usamos ácido sulfúrico, poco recomendable, además que ser muy violento como ácido, el sulfúrico siempre va a tender, como va solo y va muy fuerte, siempre tenderá a la misma formación de nuevos compuestos que hace el ácido nítrico, pues el ácido sulfúrico va a ir a hacer exactamente lo mismo y a ocasionar precipitados y antagonismos en la solución, ¿sí? Entonces, eso ya es un poco raro. Si fuera aquí ácido sulfúrico, pues tendríamos que cambiar al sulfato potásico aquí y regresar para acá el nitrato potásico. ¿Para qué? Para que tengamos sulfato de potasio siempre más ácido sulfúrico. ¿Ok? Va a ser una solución mayormente enriquecida de sulfato. Los sulfatos siempre tienen un grado, por poca presencia que existe en los tanques, tienen un alto grado de precipitación. Entonces, mejor es irlos separando y encontrar una mejor manera. Hace muchos años, cuando hacía el trabajo de asesor y consultor a las agrícolas que llegábamos, estos tanques estaban saturados de porquería en el precipitado. Entonces, ¿qué dejaba el doctor pasado, el asesor pasado? Entonces, el técnico siempre cuando se mandaba a la extracción de la solución, se extraía el precipitado, entraba por el tubo, saturaba el filtro y se iba en la manguera de riego. Obturación de goteros. No tienes una solubilización completa en el tanque que se emplea para fertirrigación. Entonces ahí eso es un problema porque al final, ¿dónde vas a tirar todo este mugrero que se genera en las reacciones químicas aquí? Entonces lo ideal siempre, a mi punto de vista, siempre ha sido, si vamos a usar un ácido fosfórico y un ácido nítrico, pues poder calcular la inyección de ambos ácidos para un volumen específico o definido de la solución nutritiva y meter los dos ácidos juntos y funciona de maravilla. Y cambiar las sales para acá y no saturar tanto. O sea, o sea, es un ahorro hacer una disolución así, concentrada muy alta, pero también es un peligro por los días que dura.
Que puede durar 30 días, sí puede durar 30 días, pero ¿para qué la quieres durar? Por lo menos cada 7 días cambiemos la disolución, cambiemos la solución que está aquí, cambiemos, renovemos con nuevo abono, al final es lo mismo. Ahora, si este abono cálcico o este abono potásico, fosfatado, magnésico y potásico está en abono líquido, de maravilla, no vamos a tener problemas. Pero cuando nosotros hemos metido el fertilizante sólido soluble aquí, sí corremos mucho riesgo de precipitados muy fuertes. Entonces, cuando hacemos la solución líquida, pues esto queda de maravilla. Puede estar ahí 30 días, 45 días, sin sufrir altas o mínimas alteraciones la solución concentrada. Bien, entonces aquí, ¿cómo vamos a introducir la introducción de la solución nutritiva en sistemas multitanques? Por aquí hicimos una esquemita y una definición un poco sencillita. Se denominan sistemas o cabezales multitanque a los que disponen de más de 2 tanques de solución madre, independientemente del tanque. Para estandarización, las empresas instaladoras de sistemas de riego se han ido decantando a sistemas con 4 tanques. Entonces ya ponen 4 tanques de solución madre más 1 de ácido o más 2 de ácido. Entonces ellos van poniendo lo que consideran que es una mejor funcionalidad para la agrícola. Si la agrícola es muy grande, merece la pena tener tanques de 2.500, de 5.000 litros para evitar todo esto. Y ya se hacen unas adecuaciones con una bombita de inyección de aire, abajo se le hace un pulpo con multisalidas de aire, entonces la bombita chupa aire del ambiente y lo inyecta al tanque y está burbujeando en la parte de abajo para tener agitación en el tanque. No se te escucha, tío. Wow. Bien, bien, habré perdido un poquito, tal vez en No, que me nada. moví. ¿No se me escucha nada? No, Uy, no me digas eso. no, todavía no. Sí, te escucho acá. Ahí sí me escuchas. Ahí sí. Ah, ya, sí. Bien, Creo que bien, era bien, yo. bien. Creo que era yo, porque me entró como una Ah, llamada. Perdón. Manuel, te puedo bueno, cortar antes de pasar. sí, Oscarín. ¿Cómo te va? El ejemplo que pusiste es con convencionales, porque si tú pones el calcium en el tanque A y los micros, el calcium normalmente tiende a bajarte el pH, o aplica en los dos casos. A ver, perdona, no te escuché claro. A ver, no entendí. Te decía que en el tanque A, hablando del tanque A y Umagro, si en el tanque A tú pones el calcium, que tiene un pH bajo, y los micros, podrías tener algún problema ahí, hablando de que No, tú le mezcles un calcium con un quelato. no porque calcium específicamente de Umagro, no vas a usar 150 litros en el tanque de la solución, no vas a usar 100 litros de calcio. Correcto. Comúnmente se utilizan 10, 15 litros aproximadamente. No sé si es un volumen mayor. Con 15 litros o 20 litros en un tanque de 1.000 litros, más o menos el pH queda alrededor de 3. Si tú ahí le añades unos micros también de Umagro, por ejemplo, tú no tienes problemas porque los micros de Umagro están estabilizados a un valor de pH y están estabilizados con un agente quelante. Creo que no habías entrado, Oscarín, cuando expliqué eso. Entonces, el quelante por ejemplo, de Umagro, ya viene quelado con la sustancia orgánica, con lo cual, cuando él tenga una interferencia de pH con otro pH, no va a suceder nada porque el metal está quelado y saturado. Cuando digo está quelado, hay un cálculo químico detrás de eso para poder quelarlo. Entonces, si vamos a pensar que se usara citrato o ácido cítrico, entonces metemos una cantidad de ácido cítrico más el metal. Entonces, el ácido cítrico va a inmovilizar la posibilidad de ser capturado el metal, en este caso el hierro, el zinc, el manganeso. Va a estar muy difícil que eso se pueda soltar por pH porque ya va saturado. Entonces puede convivir a un pH distinto en la solución sin tener una afectación.
¿vale? Sí, está, o sea, en Humagro estamos claros. Pero En convencional. si tú pones un calcium con un quelato, esa es la consulta. Si tu tanque te queda en 3 y adicionas un quelato. Un quelato en EDTA, en EDDHA, pasa Ajá. exactamente lo mismo, Oscarín. Porque los quelatos, por ejemplo, si tú tienes un quelato EDDHA, que su rango de pH va de 4, pero no quiere decir que no pueda estar presente en 2. O sea, puede irse de 2 a 10 sin tener problema para un EDDHA o para un EDTA. Comúnmente lo que se rompe es la sustancia orgánica por valores de pH muy bajos. Comúnmente los pHs en el tanque de la solución concentrada oscilan a un pH 4. Nosotros nos ha tocado hacer soluciones ácidas de pH 1, de pH 2, incluyendo los quelatos, pero quelados de Humagro. Entonces, cuando nosotros agregamos un quelato EDDHA a un pH 1 en la solución, siempre el agente quelante EDDHA tiende a precipitarse al fondo del tanque, pero el quelante y queda a menor cantidad protegido el metal, que el metal se puede ir al fondo. Pero cuando tú llegas al tanque y le estás moviendo a la cuba, ese quelato no lo has perdido, solamente lo has precipitado en una reacción química. No se va a ir a ningún lugar ni nada. Entonces, lo sugeriente es que no se meta en un tanque, en un tanque aparte. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Perfecto, clarísimo, Lo gracias. tienes muy bajo. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Sí. Ok. Entonces, estamos en esto aquí. El uso de sistemas de 4 tanques, pudiendo ser necesario instalar hasta 6 tanques, lo que decía, ¿no? 4 más 2, independientemente de la acidificación o incluida la acidificación. ¿Ok? Ok. Entonces aquí tenemos ventajas y las desventajas. Garantiza la pesada del fertilizante, da rapidez a la preparación de tanque. Y una de las desventajas, aumentar el error del automatismo en los Venturis. Densidad, alta piezometría y diferencia de porcentaje. Entonces, esto lleva más a una tecnificación, a una formación mayor del técnico de campo. Ya hay que meterse a una parte química un poco más avanzadita para que se reduzca el punto de error en el autómata y mucho más el manejo de la densidad, que hemos visto en días atrás cómo calcular en función a una densidad. ¿Ok? Entonces, por ahí nos vamos nosotros, por ahí nos vamos organizando. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan que hemos hecho cálculos de densidad de un abono, cómo introducirlo a la concentración y eso? Pues ese es el problema. Afortunadamente con ustedes no va a ser ese problema porque ya lo hemos visto, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos cómo introducimos la solución nutritiva en sistemas multitanque. Cálculo. En primer lugar, se incorpora un fertilizante distinto en cada tanque. Esto sería la maravilla. Muchas agrícolas están dispuestos a hacerlo, que esto es lo que a mí me gusta mucho. Hace muchos años, hace 20 años hicimos estas locuras de poner tanque por nutriente. Entonces tenemos un tanque para el nitrógeno, para el nitrato amónico, el tanque para solo el fósforo, para solo el potasio, para solo el calcio, para solo el magnesio y para los ácidos. Y los micros se los tiro al magnesio o se los tiro al calcio. Y el enraizante igual. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si yo tengo multicultivos, dichos multicultivos, nos permitiría poder jalar de cada tanque la solución que yo deseo y me complico menos la vida. Entonces ya no es que sí, no es que la variedad fulana demanda más potasio,
pero yo tengo una solución en tanque A y tanque B y no hay modo de cómo meter más potasio. Entonces, cuando tenemos esa circunstancia, nos vemos en la necesidad de añadir un tanque más. Pero si no, nos vemos en la necesidad técnica de agarrar al cultivo y enchufarle la solución que yo deseo y el cultivo va a funcionar en función a la disolución que le metamos. ¿Ok? Entonces, esto funciona de esa manera. Al final dice el cultivo, hey, esto es lo que tengo para darte de comer y esto es lo que vas a comer y se acabó. Bien calculadito y tal. Dentro de lo que no puedas tener lo ideal. Pero si se puede tener lo ideal, entonces podemos incurrir en meter 7 tanques, que eso es la maravilla. ¿Por qué? Porque reducimos al 100% el antagonismo. ¿Sí? Entonces, al tener esa parte reducida, pues vamos a meter el abono impuro y vamos a enchufar, vamos a pinchar lo que yo deseo de concentración. Entonces, eso nos permite ser los reyes del mambo, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, incorporar distinto tanque con un número igual de kilogramos, múltiplo del contenido de la unidad comercial de este, un saco, por ejemplo, en 100 kilos, válido para fertilizantes envasados en sacos de 50 o 25. Vamos a pensar en un saco de 100 o en 4 sacos de 25 o en 2 sacos de 50. Eso se llama una solución al 10% del volumen de mi tanque. Entonces yo se la enchufo ahí y hacemos una cuenta rápida. He metido 100 kilos en 1000 litros. Mi dilución primaria son 1 kilo por litro. 1 kilo por 10 litros. No sé si me sigan en la cuenta. ¿Estamos? ¿Pregunta? Chicos. Chicos. Sí, señor. Respiren. Me encanta escuchar su voz. Vamos, Manuel. Vamos bien, Manuel, vamos bien. Bien, Andrés, bien, chévere. Entonces, si nosotros metemos 100 kilos a una cuba de 1000, pues tenemos ya, como dice Marco, llevo 1 y 2 colgando. Entonces, ponemos 1 kilo por cada 10 litros. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar la solución, tenemos que tener en cuenta que 1 kilo de qué me representa cuánto. Entonces, 1 kilo de nitrato potásico, por ejemplo, en 10 litros, si yo voy a enchufar esos 10 litros a 1 metro cúbico de agua de riego, o sea, a 990 litros de agua de riego, voy a enchufar esa solución que sabemos que llevamos 1 kilo en 10 litros y nosotros inyectamos 10 litros por metro, estamos inyectando 10.000 equivalentes litros de potasio y 10.000 equivalentes litros de nitrógeno en forma de nitrato. ¿Por qué? Porque el peso molecular del nitrato potásico es 101.1 y en 1 kilo tengo aproximadamente 10 veces 101.1 gramos. Entonces, 1000 gramos entre 101.1 me da 9.89 miliequivalentes litro de nitrato potásico, con lo cual es 9.89 miliequivalentes de N-nitrato y 9.89 de potasio. Entonces, llevando esa cuenta, entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto quiero meterle yo al cultivo? No, pues es que le quiero meter 3.000 equivalentes. Entonces, como yo ya sé que 1 kilo me representa 9.89 mil equivalentes de N-nitrato y 9.89 mil equivalentes de potasio, 1 kilo diluido en 10 litros, y yo necesito meter 3.000 equivalentes, pues voy a meter por ahí de 350 mililitros y he resuelto ese tema. O sea, 3.5 litros de abono por cada metro cúbico. Entonces, estoy manejando de la mejor manera la fertirrigación. Eso me va a dar pureza, certeza, pinchado de cada uno de los productos que yo deseo. Ahora, eso se lo tenemos que
enchufar a la máquina y decirle a la máquina, me vas a inyectar 3.5 litros del tanque A por metro cúbico. Wow, entonces ya, pum, pinchado. ¿Estamos? Es un método muy facilito para calcular. Ahorita vamos a escribir un poquito en la hoja que tenemos ahí libre para hacer esa explicación. Bien. Por aquí atrás tenemos un cuadrito que donde explicamos, ¿no? Fertilizante y cantidad en mililitros de agua. Nitrato de calcio, 100 kilos. Nitrato potásico, 35 kilos. Sulfato potásico, 50 kilos. Sulfato magnésico, 45 kilos. Ácido nítrico, 24 litros. Ácido fosfórico, 12 litros. Micros, 2.5 kilos. Conductividad eléctrica deseada, 2.3 decisimen por metro. Y un pH de 5,7. Esta es una solución tipo, una solución ideal, que si nosotros inyectamos a la máxima de esta solución, vamos a obtener esta conductividad. ¿Qué es la máxima? Lo que les acabo de explicar. 1 kilo para 10 litros. En el caso de él, pensáramos que en el tanque A vamos a enchufar al nitrato de calcio. Su peso molecular del nitrato cálcico es 100. ¿Ok? Entonces, ya descontado el más 2 que lleva el calcio. Entonces, es 100. Si metemos 100 kilos en 1000 litros, quiere decir que tenemos 1 kilo por cada 10 litros. Ok. Entonces, yo divido 1000 gramos contenidos en 10 litros entre 100, que es el peso molecular del nitrato cálcico. Quiere decir que yo tengo 10.000 equivalentes de nitrato, de N-nitrato y 10.000 equivalentes de calcio por cada 10 litros. Entonces, si yo inyecto 10.000 equivalentes de nitrato cálcico, estoy dando la conductividad eléctrica de 1. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo 10.000 equivalentes de calcio. Acuérdense, la sumatoria del catión entre 10. Entonces, como solamente estamos hablando de un catión, que entonces son 10.000 equivalentes entre 10, ya ahí estoy sumando la conductividad 1. Entonces, así empezamos. Así vamos a llegar al valor de conductividad 2.3. Es algo muy práctico. Para llegar a esta hoja, llevamos muchas sesiones atrás. Hemos quemado muchas horas trabajando en esto, porque cuando empezamos a hablar de esto, ya su reacción rápida es hacer esa cuenta que les acabo de hacer ahora. Trato de no correr, trato de ir muy despacio. De pronto, si voy muy rápido, me pongan el freno de mano y le bajo a la velocidad. ¿Ok? Hasta ahí sí vamos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta o algo? ¿O le seguimos de frente? Tío, Sí, ¿cómo dime. andas por ahí? Bien, lo que pasa es que tuve un problema ahorita con la conexión y tuve que volver a reconectarme y se me perdió el chat que se había estado escribiendo. Bien, Entonces no bien. tengo. Pero bueno, no hay nada nuevo. Bueno, Todos vamos parecen- avanzando. Entonces, Sí. así como explicaba yo, al nitrato cálcico que tenemos 100 kilos en 1000 litros, ahora nos vamos al tanque B, por ejemplo, y tenemos al nitrato potásico 35 kilos en 1000. Entonces, ya de ahí tenemos, ¿quién me puede decir esta cuenta? ¿Cuántos litros solubilizan? ¿Cuántos kilos o gramos de nitrato potásico? Bien, chicos, es una cuenta facilita. Aló, Santiago. ¿Cómo te va, Santiago? A ver. Nadie se Ok, está animando. Tío. nadie se anima. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí que 35 kilos aproximadamente es, si nosotros tenemos
100 kilos en 1000. ¿Sí? Tenemos aquí 35 kilos. Por cada 10 litros tenemos 350 gramos diluidos. Entonces, 350 gramos por 1000 litros tenemos 35 kilogramos diluidos en 1000. O sea, ¿qué quiere decir? Que por cada 10 litros tenemos 350 gramos. Entonces, así como hacemos esta cuenta muy facilita del calcio, tenemos 100 kilos en 1000, 1 kilo por cada 10 litros, pues con el nitrato de potasio tenemos 350 gramos por cada 10 litros. Entonces, si nosotros queremos dar 350 gramos de nitrato de potasio, ¿qué nos representa? Decimos 350 gramos entre 101.1 gramos nos representa 3.46 miliequivalentes de N-nitrato y 3.46 miliequivalentes de K. Entonces, cuando yo tome del tanque B 10 litros, estaré añadiendo 3.46 miliequivalentes de N y 3.46 miliequivalentes de K. Pero como tengo el catión potasio, que es 3.46 miliequivalentes, lo divido entre 10 y me da una conductividad de 0.346. Entonces, sí suma dicha conductividad eléctrica también. Entonces, este es un tema muy práctico, muy facilito, muy fascinante. A mí me gusta mucho manejar tanques independientes porque tú haces lo que quieres, solamente no pierdas la ecuación de lo que tienes en solución y listo. Y también logras el mayor grado de solubilidad o de solubilización de los abonos sólidos solubles añadidos a la cuba. Imagínate tener 10 litros para diluir 1 kilo. O sea, si nosotros vemos al nitrato de calcio, que 1 kilo dividido, 1 kilo dividido entre 2.5, perdón, 1 entre 2.35, que es su densidad, quiere decir que 1 kilo ocupa 0.42 litros de espacio, menos 10, o sea que 1 kilo se diluye con 9.57 litros de agua. O sea que el producto queda completamente diluido. Entonces, haciendo esta solución, nos permite hacer cualquier maravilla. Lo ideal es esto. Oye, es que tengo que estar llenando cada rato. Bueno, pues en vez de que sean tanques de 1000, pues que sean tanques de 2500 y te evitas la pena de estar llenando cada rato. Pero eso se hace desde que adquieres el sistema de riego y conoces lo que has pedido de automatismo. Entonces eso te permite hacer estas locuras, ¿no? Y siempre estaremos midiendo la conductividad y el pH deseado. Si yo no quiero una conductividad de 2,3 y quiero una conductividad de 1, pues imagínense entonces, si con 10 litros metía una conductividad de 1, para buscar una conductividad proporcional, pues tengo que bajarle el 40%, el 50%. Depende lo que yo desee de la disolución. Entonces, ya esa es una estrategia técnica de lo que nosotros deseamos. Siempre y cuando considerando el valor de dilución o el índice de dilución que tienen los abonos en cada tanque de su volumen contenido. Y por aquí tenemos parte de lo mismo que estamos explicando. Segundo lugar, se asigna el volumen de cada depósito que debe salir en relación a los demás para cumplir las proporciones de la solución, lo que estaba explicando. De pronto me adelanté un poquito. Con este sistema también vean lo que deseamos. Ponemos en cada tanque 100 kilos, 100 kilos de nitrato cálcico, 100 kilos de nitrato potásico, 100 kilos de sulfato potásico, 100 kilos de sulfato magnésico y en el tanque de los ácidos pongo ácido fosfórico y ácido nítrico.
Bueno, ya me adelanté hace rato, de los comenté eso, ¿no? Voy a buscar un valor de conductividad y un valor de pH. Entonces, yo necesito inyectar de cada tanque el valor a 100 kilos para un riego determinado con N cantidad de metros cúbicos a regar al día que me hacen satisfacer esta necesidad de kilogramos del abono. Entonces, si yo necesito inyectar 100 kilos de nitrato cálcico para 3 hectáreas, donde se riegan 20 metros cúbicos por hectárea, o sea, 200 metros cúbicos, por ejemplo, 10 hectáreas de a 20 metros cúbicos, 200 metros cúbicos, y esta es la solución que yo deseo poner, por ejemplo. Entonces, y me pide inyectar 100 kilos, pero como yo he diluido 100 kilos en 1000 litros, pues quiere decir que este tanque me lo voy a gastar hoy en mi cantidad de hectáreas. Y el tanque B me pide inyectar 35 y yo tengo 100. Hacemos una reglita de 3. En 100 kilos lo tengo en 1000 litros. Para 35 kilos, ¿cuántos litros debo tomar de esa solución? Entonces digo 35 por 1000 entre 100. Y eso me da que voy a chupar 350 litros del tanque B. Del tanque C me pide inyectar 50 litros. Entonces vamos a saber 50 litros cuántos kilos me representa. Entonces, ojo, esto es algo capcioso, ¿eh? Hay que estar pilas, por eso lo ponemos así, para ver si no se están durmiendo. Oye, fíjate que del tanque C voy a inyectar 50 litros. ¿Cómo que 50 litros? Pues aquí tú dices que necesitas 35 kilos de esto y acá 50 litros. Claro. Entonces vamos a ver qué nos representa 50 litros. Y es una regla de 3 planteada de otra manera. En 1000 kilos, en 100 kilos, tengo 1000 litros. Entonces yo tengo 50 litros por 100 kilos entre 1000 litros. Voy a inyectar 5 kilos de sulfato potásico. Y ya o sea, cuando yo inyecte 50 litros, estaré inyectando 5 kilos de nitrato potásico. Y si nosotros nos preguntamos, ¿y 5 kilos de nitrato potásico qué nos representa? Ah, bueno, pues nos representa 5 kilos, que son 5000 gramos, dividido entre el peso molecular del sulfato potásico, que es 174 entre 2, eso es 87. Eso nos representa 57.47. A ver, 5000 gramos entre 87 gramos. Nos representa 57.47 miliequivalentes a aplicar. Ah, pero lo voy a añadir a 200 metros cúbicos. Ah, bueno, pues 57 miliequivalentes entre 200 metros. Y eso me representa 0.28 miliequivalentes de sulfato y 0.28 miliequivalentes de potasio. Entonces, aparentemente era mucho, pero cuando lo distribuimos en un volumen de riego de agua determinada, nos da una concentración distinta. Entonces, es así como nosotros trabajamos el sistema multitanques, ¿sí? Y vean aquí, sulfato magnésico, la planteo igual. Digo, a ver que tengo 100 kilos en 1000 litros y yo voy a tomar 45 litros. Ah, bueno, pues planteamos de una forma distinta la regla de 3 y ya obtenemos un valor y estamos hechos. ¿Ok? Para el ácido fosfórico y ácido nítrico, dice, voy a inyectar 45 litros. Pilas. ¿Quién me hace este ejercicio? Ahorita los que estamos aquí en el panel, cualquiera. Si la regamos no pasa nada, estamos todos para corregir y ayudarnos. A ver, ¿quién dijo yo? No veo que nadie se esté animando. A ver, diga alguien. O lo escojo así al azar. ¿Cómo ves? Al azar, tío, al azar. ¿Quién es al azar? Salazar. No. Manuel, yo tengo una duda, Manolo. A ver, José, chale. Cuando usted dice que, por ejemplo, que va a inyectar, ¿eso usted se lo programa a la máquina de riego?
Sí, O sea, así es. la máquina tiene, digámoslo así, en este caso tendría 5 botones, me imagino yo. La Uno máquina puede tener, cuando tú pides la máquina, José, puede tener los canales que tú desees. Puedes tener el canal 1, canal 2, se le llama canal en el argot agrícola. Pero piénsate que esto no es una máquina. Piénsate que esto lo estás haciendo a la mano. Entonces aquí colocaríamos un rotámetro y diga que tú necesitas inyectar 1000 litros. Entonces tú al rotámetro, ¿tú cuánto tiempo vas a regar? 2 horas. Entonces yo tengo un rotámetro que inyecta 500 litros por hora. Entonces yo voy a poner, como voy a regar 2 horas y 2 horas me dan 200 metros cúbicos de agua, por ejemplo, entonces yo pongo mi rotámetro en 500 para que me inyecte 500 litros en una hora y 500 litros en la segunda hora. Al final me he consumido 1000 litros. Si esto fuera manual, si esto es en una máquina, entonces la máquina debe de tener 5 canales, 6 canales o 7 canales para enchufarle 5, 6 o 7 tanques de fertirrigación. Y de la misma manera le decimos a la máquina, hey, máquina, me vas a inyectar del canal 1 o del tanque A, me vas a inyectar a 10 litros por metro cúbico. Ahí te lo da la maquinita. ¿Cómo quieres inyectar del tanque A? Si quieres inyectar por minuto o por metro. Entonces, ¿qué pasa con la máquina? Que la máquina tiene un contador volumétrico electrónico donde va mandando al ordenador los litros que van pasando para que ella pueda ejecutar la orden para decirle al canal del tanque A que inyecte a 500 litros. Ya manualmente tú pones la bomba en la fracción equivalente o en la igualdad para que la máquina inyecte 10 litros por metro. Entonces, si inyecta 10 litros por metro y va a cada metro cúbico en el agua de riego pasa cada minuto, entonces tú le vas a decir que inyecte N cantidad de litros por hora para que sea idéntico a la igualdad de litros por minuto. ¿Sí me hago entender, José? Sí, Manuel, Entonces, ya me quedó claro cómo es que en la práctica pues se programa o me imagino que hay como un relojito, entonces usted fija ahí cuánto va a chupar de cada tanque. tú decides cuánto quieres chupar de cada tanque, porque está en función a tu solución. Esto es el grado de dilución que tú necesitas. Para que tú no batalles, tú le pones a cada tanque de 1000 100 kilos de cada abono que tú vas a utilizar. Y cuando vas a los ácidos, vas a poner los ácidos que te permiten bloquear los bicarbonatos, porque para eso sirven los ácidos. Si tú vas a meter un ácido sin objetivo, o sea, el objetivo principal del uso de un ácido es poner el pH deseado. Pero para que no te dé saltos, el pH tiene que ir enchufado a un pH coordinado con la cantidad o la presencia de bicarbonatos que tenga el agua. Comúnmente se acidifican las aguas que no deberían rebasar una cantidad en la analítica de agua en bicarbonatos de 2,5. ¿Por qué? Porque todavía eso enchufa dentro del presupuesto de abonado. Pero cuando tú tienes un agua que tiene una presencia de bicarbonatos 5,5, 6, ayer decíamos un ejemplo, que ya nada más haciendo de 4,5 o de 3,9 mil equivalentes de bicarbonato a bloquear, tú vas a consumir en dinero $1,150, que es el costo del plan de abonado. Entonces, no es conveniente acidificar un agua de riego con bicarbonatos en presencia de 3,9. Es mejor, si ustedes ven aquí que son cantidades muy pequeñitas de ácido, porque esto está permisible por la cantidad o la presencia de bicarbonatos en el agua de riego. Porque si no, tendríamos que echar litros y litros y litros de ácidos. ¿Sí me hago entender? Sí, y aquí, bueno, como tropicalizando, las aguas de Costa Rica no tienen esa característica, que es lo que hemos hablado en algún momento. Claro. Entonces no hay, digamos, para nosotros eso es nuevo, esta información es nueva de los bicarbonatos. Claro.
Claro, José, si tú no tienes bicarbonatos, simplemente con la tendencia que tengan cada uno de los fertilizantes, por ejemplo, el nitrato cálcico es tendencia neutra, el nitrato potásico es tendencia neutra ácida, el sulfato tiende a ser ácido, el sulfato de magnesio tiene una tendencia ácida. Entonces, si con ellos tú logras acidificar el agua de riego en función a tu solución nutritiva que tú añades y te da un pH de 5,8, estás hecho. Efectivamente, no necesitas usar un ácido. Efectivamente. ¿Estamos? Ahora, si adicionando los fertilizantes tienes un pH de 6,2 y te quieres ver muy puntual en el uso del pH, pues es bueno, voy a meter un poco de ácido fosfórico en el cálculo de mi necesidad de la disolución nutritiva de fósforo o del fosfato, voy a calcularlo con ácido fosfórico y ahí es. Y ya te doy pH 5,7, pH 5,6, estás hecho. ¿Sí? Y ya no necesitas utilizar grandes cantidades de ácidos. Dime, tío, dime. Hay una pregunta aquí de César. Dice, ¿se gastarían los 1000 litros? No, ya que tenemos 45 litros de ácido en 1000 litros de agua y requerimos 45. A ver. Va de nuevo. Se gastarían los 1000 litros, ya que tenemos 45 litros de ácido en 1000 litros de agua y requerimos 45. Por ejemplo, aquí dice que necesitamos 45 litros. En 1000 litros, yo tengo 45 litros de la suma de los dos ácidos. Efectivamente, estaríamos gastándonos todo el ácido. Muy bien pensado, Cesarín, sí. ¿Por qué? Porque esta es mi necesidad en función a un bicarbonato, a la presencia del bicarbonato y el volumen de agua a regar. ¿Por qué? Porque el ácido de preferencia me lo consumo diario o en 2 días, aunque la solución concentrada por cada uno de los fertilizantes me dure 7, me dure 10 días. Esta no pasa nada, pero el ácido de preferencia hay que prepararlo de forma continua, ¿sí? Para no perder el nitrógeno que se esté volatilizando más que nada. Entonces es aprovecharlo. ¿Ok? Sí, no, bien pensado, César. Bueno. Hasta aquí. No era una consulta. Buenas tardes. Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿La inyección de los tanques, de todos los tanques simultáneo? ¿O es por Sí, tiempo? sí, la inyección de los tanques es simultáneo porque tienes una necesidad nutricional para el cultivo. Entonces tú vas a tomar de cada tanque una cantidad específica. ¿Sabes qué? Del tanque A yo voy a utilizar ¿cómo se llama? Voy a utilizar 100 kilos, entonces me voy a gastar el tanque de 1000. Pero del tanque B me voy a gastar 35 kilos. Entonces 35 kilos representa en el tanque la cantidad de 35 por 1000 entre 100. Entonces me representa, a ver, 35 por 1000 litros entre 100. Me representa 350 litros. Entonces, de mi tanque B, en el día de hoy me voy a gastar 350 litros. O sea, me va a quedar ahí abono para 3 días, 2 días y medio, más o menos. ¿Ya me entendiste? Y esta parte siempre será muy práctica. ¿Por qué? Porque tú dices, yo tengo 100 kilos en 1000. Y cuando vas a rellenar el tanque, vamos a pensar que el tanque va a 500 litros con su medidor de agua y dice, vamos en 500 litros. Y tú le dices al operario de la máquina fertirrigadora o del encargado de rellenar los tanques, cuando tengas 500 litros, metes 50 kilos de fertilizante y añades al volumen 1000 otra vez. Entonces se vuelve muy práctico el relleno de los tanques porque nunca pierdes la solubilización de los abonos. ¿Sí me hago entender?
Carlos, no sé si contesto tu pregunta. Sí, pero bueno, la pregunta era si abro las llaves, todas las llaves simultáneas o por partes. Sí, no, tú tienes que abrir toda, o sea, es que te la había contestado. O sea, como tú vas a obedecer a una nutrición, todas las llaves las abres a la vez. O sea, tú tienes que abrir el tanque A, tanque B, tanque C, porque no podemos entregar. A ver, el lunes vamos a meter calcio. Me ha tocado agricultores que dicen, no, es que el lunes es el calcio, el martes es el potasio, el miércoles es de un poco más de potasio, el jueves meto el magnesio y el viernes el ácido. No, porque eso... Por No, eso le pregunto, porque he visto casos parecidos. Claro, a mí hace años me tocó, hace como unos 22 años me tocó agricultores y agrícolas grandes que hacían eso. Yo decía, ¿cómo que hacer eso? No. A ver, vamos a hablar de nutrición humana. El lunes nos vamos a comer la tortilla, el martes la sopita, el miércoles el pedazo de carne, el jueves el jugo de sandía, el viernes el postre. Solamente, pues, esto no, o sea, no. O sea, esto tienen que entrar todos los nutrientes de forma inmediata, simultánea, tienen que abrir todas las llaves graduadas a la necesidad nutricional del cultivo. O sea, que vamos a meter el nitrógeno, el calcio, el potasio, el sulfato, el magnesio, el fósforo y el nitrógeno. Todas. ¿Por qué? Porque vamos por un objetivo nutricional. Porque nosotros vamos a buscar un valor de conductividad eléctrica que corresponde a una disolución nutritiva, que corresponde a una extracción nutricional del cultivo. ¿Sí está claro, Carlos? Sí, muchas gracias. Vale, Manuel, y junto con todo eso iría el enraizante también en día, ¿no es cierto? Claro. Si tú, comúnmente, podemos plantear, aquí tenemos tanque A, B, C, D, que serían 2, 4 tanques más ácido, y tú puedes poner el tanque de aplicación de productos especiales. Ese tanque también cuenta puede ser el DE, o si no quieres usar la letra E, le pones tanques de productos especiales. Y en ese tanque de productos especiales tú vas a poner el enraizante. Y vas a poner, si tú quieres, el tanque de quimigación, tú puedes hacer un séptimo tanque que sea para aplicar agroquímicos. O sea, tú puedes aplicar ahí un insecticida, un fungicida. Y la pregunta es, ¿y puede ir con el fertilizante? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar que el agroquímico se va a ir en la línea de riego favoreciéndose por el valor de pH. ¿Por qué? Porque cada agroquímico tiene un valor de pH funcional mejormente. Por ejemplo, no es mi área el control de plagas y enfermedades, pero pues me he tenido que meter ahí y qué efecto vemos, ¿no? Al final nos volvemos todólogos. El insecticida más conocido y mejormente efectivo, metomilo. ¿Ok? El metomilo a un pH 7, su duración efectiva de donde el producto está haciendo un buen trabajo, dura 25 o 30 minutos. El metomilo. El mismo metomilo a pH 6 dura 12 horas. El mismo metomilo a 5.5 dura 72 horas en efecto. Entonces, si nosotros hacemos un tanque de quimigación, pues aprovechamos el valor del pH en que se va la solución para favorecer la duración de efecto del agroquímico. Entonces, es ahí donde nosotros ganamos mucho terreno en el concepto quimigación. Cuando hablamos de quimigación y aprovechar en la solución nutritiva, ¿qué tenemos que hacer? Hay cosas ese es un tip que se los paso ahí. En algún momento me tocó hacer mucho este tema de quimigación. Si nosotros vamos a aplicar un fungicida de contacto para una hortícola que aplica mucho para fungicidas de contacto, que queremos o deseamos que la planta se lo chupe, que lo va a transportar la planta a nivel floema, entonces, ¿qué necesitamos nosotros enchufar?
Primero, el valor del pH del fungicida de contacto. El hecho, o sea, cuando decimos fungicida de contacto, o sea, no obligatoriamente tiene que ser aplicado foliarmente, sino también lo podemos aplicar por el sistema. Entonces, cuando lo aplicamos por el sistema, cuando usamos quimigación, deberemos de tener un sistema muy bien hecho. ¿Por qué? Para sacar el agroquímico de la línea, enchufárselo a la planta con el volumen necesario y con el valor de pH necesario. ¿Esto a dónde nos lleva? Por ejemplo, vamos a hablar de Mansate. Mansate, dosis por hectárea, 3 kilos por hectárea. 3 kilos por hectárea, Mansate o Mancozeb es un fungicida de contacto, pero demanda que tenga un pH de 5,5. Entonces, pero como es un fungicida de contacto aplicado a través del sistema y tiene un gran efecto sobre la planta en la parte aérea, entonces, como es de contacto, necesitamos meterlo por lo menos con 50 metros cúbicos de agua por hectárea. Perdón, como máximo 50, como mínimo 35. Entonces, y necesitamos un dispersante o espumante no iónico. ¿Para qué? Para que el fungicida pueda cubrir toda el área de mojado del sistema de riego por goteo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros abrimos el bulbo o le rompemos la fobia del suelo al agua, esa gota se expande. Entonces, todas las raíces van a tener contacto con el fungicida y se va a transportar a la parte aérea y control. Cuando nosotros vamos a aplicar un insecticida o un fungicida sistémico o un bactericida sistémico, vamos a necesitar darle el valor ideal del producto para su pH. Pero cuando son los productos sistémicos, no deberemos pasar de 15 metros cúbicos por hectárea y por lo menos no haber regado 24 horas antes. ¿Con qué objetivo? De que la planta, le damos un día de que chupe agua del suelo, o sea, regamos hoy, por ejemplo, mañana no, y pasado mañana metemos el insecticida sistémico. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando el suelo o el sustrato, ahorita hablamos de sustrato, cuando estamos en el suelo, aplicamos, por ejemplo, imidacloprid. Aplicamos imidacloprid en el sistema con 15 metros cúbicos por hectárea, entonces la planta va a chupar el imidacloprid y va a hacer el efecto de sistemia. Cuando estamos en un sustrato hidropónico, fibra de coco, perlita, el insecticida sistémico lo vamos a poner en el 4º o 5º riego del día. ¿Por qué? Porque es cuando la planta ha agotado o va a empezar su segunda fase de extracción de agua, cuando ha mejorado la temperatura. Entonces tú lo traes regando por el riego 1, la planta lo chupa. Pero si lo das en el riego 1, como vas a estar dando riegos durante el día, es posible que vaya solubilizando la dosis. Entonces, cuando va en el riego de las 3:30 o 4 de la tarde, que el drenaje en las horas centrales ha salido mucho drenaje, entonces, cuando empieza a reducir el volumen drenado del saco, por ahí de las 3:30 o 4 de la tarde, que todo lo que ahí le cae, la planta se lo come, entonces en el 7º riego, si tú tienes destinado 10 riegos a regar al día, bueno, pues en el 8º riego, tú vas a meter una parte del insecticida en el 8º, en el 9º y en el 10º. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la planta tú ya no vuelves a regar y para esa hora son las 5 de la tarde, porque estás 2 horas antes de anochecer. Entonces la planta va a chupar y se va a llevar el insecticida. Entonces tú logras el objetivo deseado. Ese es hablando de quimigación, ¿no? Entonces aprovechamos al sistema de riego que tenemos. Por eso siempre cuando tengamos o compremos un sistema de riego, hay que comprar un sistema de riego para fertirrigación, no un sistema de riego para dar agua. En los últimos 20 años hay agrícolas que todavía conservan su riego, que eran riegos para dar agua, abonaban de fondo y el sistema de riego se utilizaba para dar agua nada más. Entonces, se han hecho enmiendas a esos sistemas de riego
para adaptarlos para riegos de fertirrigación, con lo cual nos permite hacer un chute de quimigación. Ok, coño, ya nos echamos una charlita de quimigación. Espérate, igual hay varias preguntas, ¿no? Ok, tío, perfecto. Una es, para la preparación de una solución nutritiva en multitanque, ¿se puede adicionar directamente el fertilizante al tanque o se hace una dilución previa? Ahí la No, idea es hacer una preparación de la solución donde el agua esté a 20 grados. claro, claro. Lo ideal, bueno, independientemente de donde tú estés, siempre se elegirá el abono necesario en función a la temperatura donde produces. No es lo mismo diluir el abono concentrado, por ejemplo, en una solución 250 veces concentrada, que tenemos 4 litros para el volumen del abono que ingresará por cada metro cúbico, que tener 10 litros para 1 kilo de abono, como el caso del nitrato cálcico. Entonces, nosotros aquí tenemos 1 kilo para 10 litros. Entonces, ¿cuánto modificará la temperatura 1 kilo en 10? Posiblemente, si el agua está a 20 grados de temperatura o 22 grados, posiblemente el agua baje a 14, a 16 grados. Cuando se empieza a utilizar esa agua, por ejemplo, preparas hoy y vas a regar mañana, si estás en una zona fría, pues el agua no se va a mover por allí de 16, 14, 16, 17 grados de temperatura. O sea, eso no lo sabemos, ¿no? Si estás en zonas cálidas, eso al día siguiente el agua ya tiene 28, 30 grados, con lo cual has logrado la dilución perfecta. En climas fríos, esta dilución de 1 kilo en 100, 1 kilo en 10, la vas a lograr muy rápido independientemente de la temperatura, porque no te va a bajar más allá de 8 grados o 10 grados. O sea, que todos los abonos nitrogenados sí los vas a poder diluir. Si se tuviese un problema de dilución, ¿qué haría yo? El ácido nítrico lo voy repartiendo donde tengo nitrógeno. ¿Por qué? Porque su reacción en los tanques es una reacción exotérmica del ácido nítrico, con lo cual el tanque va a tender a calentar su agua. Si yo añado un poquito, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 tanques, puedo utilizar 20 litros, 5 litros por tanque, y dejo un poco para, por ejemplo, 5 litros por tanque y dejo 10 litros para el tanque del ácido. Pero cuando yo empleé 5 litros aquí, he subido la temperatura del tanque y ya considero los 5 litros añadido en 1000 litros y cuánto se me concentrará del nitrógeno del ácido por cada 10 litros para poder cumplir con el valor de pH deseado, que es 5,7. ¿Sí me hago entender? ¿O lo contesté muy rápido? Bueno, ahorita te comento si, pues yo lo entendí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el ácido nítrico es la maravilla, es la gracia del Señor en esto de la fertirrigación, porque él tiene una reacción, cuando reacciona con agua, es una reacción calórica. Entonces, Sí, la dilución quedó comprendido por el que hizo la pregunta, Humberto. es muy fuerte. Perfecto, perfecto. Otra pregunta. ¿Qué opinas del uso de urea fosfato como nutriente y regulador de bicarbonatos y pH? Yo puedo opinar cualquier cosa. Lo más importante es que esté dentro del costo si se utiliza una urea fosfato. La urea fosfato, bueno, la urea aparentemente no me da conductividad eléctrica en un suelo, pero cuando llega al suelo y transforma, incrementa el valor de conductividad. Con lo cual, en sistemas de fertirrigación es poco común su recomendación. Si la vas a utilizar por la parte del fosfato, ¿cuánto? ¿Con cuánto reduzco el pH y de qué agua estamos hablando? Si la urea fosfato la vas a utilizar para un pH, para una presencia de bicarbonato de 4 miliequivalentes, vas a gastar mucho dinero por su concentración y que no es tan ácida como pudiéramos pensar. O había que ver qué tan ácida es y cuánto me cuesta. Ahí depende el costo, ¿no? Oye, que sí es chévere para usarlo para una aplicación foliar y eso. Bueno, sí,
También tiene un depende, ¿no? Porque de pronto puede bajar el pH del agua de aplicación foliar a 2 y te puede ocasionar un tema ahí de quemadura en la planta. Entonces, para subir un poquito, siempre se busca subir un poquito el pH a 6,5, 5, en una aplicación foliar que va muy bien. Para reducir las quemaduras y tienes que meter un alcalinizante. Manuel, buenas tardes. Buenas, Cesarín. ¿Cómo estás? Buenas. Y yo te hacía esa pregunta porque, bueno, en nuestro caso, más o menos neutralizamos el equivalente de bicarbonatos, ¿sí? O sea, Claro. unas 60 partes por millón, entonces estamos neutralizando apenas medio mil equivalente, ¿no? Entonces el uso es mínimo. Pero claro, yo es muy mínimo y muy bajo costo. Sí, yo lo uso y en lugar muchas veces del mismo ácido. Yo consigo llegar al pH, sí, y neutralizar los bicarbonatos solamente con el uso de la urea fosfato en cantidades mínimas. Claro. Pero no sé, escuchándote, o sea, lo que comentas, no sé si ya el uso frecuente de esto puede ocasionar problemas a largo tiempo, ¿no? Lo que ahí tiene, Cesarín, por ejemplo, con el tema de urea y que los suelos de ustedes son altamente ricos en materia orgánica, o sea, ustedes pueden tener una materia orgánica de ¿cuánto? De 15, 18%. Entonces, esa urea en el tiempo se va a formar nitrato, dependiendo la temperatura del suelo. Si el suelo tiene una temperatura media anual de 16 grados, esa urea se va acumulando, va subiendo la conductividad eléctrica en lo que se va transformando el abonado y frecuencia de riego hoy día. Entonces, si tú estás bajando el pH con urea fosfato, estás metiendo urea, esa urea no se la chupa la planta en el día. La temperatura del suelo es de 16 grados, por ejemplo. Para que esa urea aplicada hoy se transforme a nitrato, posiblemente tarde de 8 a 10 o 12 días. Entonces, esos 8 a 10 o 12 días, cuando te venga, te va a dar el chute de nitrógeno, ¿sí? O te va a dar una defoliación por acumulación salina, porque la urea, dice, no muestra conductividad efectivamente en el agua de riego, no la mides tan alta, pero cuando eso se almacena en el medio de cultivo, porque ha pasado en sustratos, de pronto tienes conductividades altísimas, es por la presencia de nitrógeno ureico. ¿Sí? Entonces, es un poco traicionerón el nitrato, la urea, perdón. En sacos, porque no hay nadie que la transforme, en sacos hidropónicos. En suelo, si tienes una materia orgánica grandísima, pero tienes la adversidad de temperatura del suelo, ojo. Ahora, si la temperatura del suelo rebasa los 22 grados, 22, 23 grados, esa urea va a tardar en transformarse a N-nitrato entre 6 y 8 días, con lo cual siempre traes un poco de nitrógeno en la recámara. ¿Sí? Siempre tienes ahí un toquecito de nitrógeno que te permite que la planta vaya evolucionando cada vez que ese nitrógeno se transforme, ¿no? Listo. Y hay que considerarlo, César, hay que considerarlo, ese nitrógeno ureico, porque ustedes tienen una aplicación de volumen hectárea y día por ahí de 22 metros cúbicos, 18 metros cúbicos. Entonces, eso todos los días siempre es volumen, ¿no? Claro, o sea, no, tratando de siempre estar dentro de los rangos, ¿no? No más allá del 10, 11% de nitrógeno amoniacal, ¿no? Entonces, Claro. es mínimo, ¿no? Se necesita básicamente neutralizar, como te digo, unas 30 partes por millón o medio mil equivalente, ¿no? O sea, no es mucho, pero sí me preocupa, yo lo vengo utilizando más o menos de manera frecuente, sí, y he pensado que tal vez algún momento, yo no he visto problemas, ¿no? Pero, ¿Qué temperatura es la que llega a tu suelo? Por curiosidad. de la solución me dices, o de qué? No. La temperatura del suelo. O sea, que tú agarras un medidor de temperatura y lo enchufas al suelo para ver qué temperatura tiene el suelo. Depende, o sea, es muy variable, ¿no? Pero yo creo que hay mínimas que te marcan 12, 10 Claro. en el suelo. Ahí Sí. el nitrógeno, ese poquito de nitrógeno por el volumen, tarda mucho en transformarse a nitrato o ser lixiviado. Pero como no das volúmenes altos, pues no vas a tener lixiviado de ese nitrógeno ureico. Sin embargo, se queda atascado en la materia orgánica. ¿Tu materia orgánica de cuánto es? ¿De 16, de 14? No va por ahí. Más o menos estamos en el orden del 5 o del 6%. No, pero siempre es muy buen tamaño de materia orgánica. Entonces,
ese nitrógeno de urea lo vas a tener en nitrato por ahí de los 10, 12 días. Ya hecho nitrato, ¿no? Y la planta comiéndolo. En Pues todo más o caso, menos. en todo caso, tu recomendación sería más bien irse por el lado del ácido nítrico y tal vez como fuente amoniacal un nitrato de amonio. Sí, 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 sí. O sea, más que nada a la fuente amoniacal. Ojo, sin perder de vista que el calcio tienes una dotación de amonio. Entonces ahí tienes un ahorro. Tanto el calcio humagro tiene un churrito de amonio no cuantificable, pero está ahí. Y el nitrato de calcio convencional o sea, todavía apenas hay 2 empresas o una empresa, yo creo, a nivel mundial que te venden el nitrato de calcio sin amonio. Entonces, no me ha tocado hacer la analítica de tomar el producto que diga sin amonio, tomarlo, enviarlo al laboratorio y que me digan qué. No lo he hecho, pero hay una empresa o 2 que venden nitrato de calcio sin amonio. Entonces, considera el nitrato de calcio, tanto de humagro como el convencional que puedas utilizar, considera el aporte de amonio, porque sí es bastantito, es el 10% de cada. Entonces, imagínate que tú estás metiendo unos 4.000 equivalentes, por ejemplo, unos 3.000 equivalentes de nitrato cálcico, por ejemplo, estás metiendo 0,3 de amonio. Entonces, sí es algo. 10%. El 10%. Ya. Gracias, Más el Manuel. amonio de otra fuente, ¿no? Más el amonio de otra fuente. Pero sí hay que considerar los estériles, sí hay que considerarlo. Gracias, Manuel. Comprendido. Bien, bien, con gusto. Sí, bien, hay más preguntas. Dice, si estás usando ácido fosfórico o sulfúrico, ¿hacen fosfatos o sulfatos? Y no se Bueno, aprovechan. ¿mande? Y no se aprovechan. No, es importante tener el sulfato, ese azufre del sulfato es importante tenerlo en la solución de Porque riego. luego la preparación. En la solución del suelo es importante tenerlo, pero en grandes cantidades que rebasan los 5.000 equivalentes de ácido sulfúrico, hay una tabla que siempre comentamos en la parte química que se llama la tabla electromotriz de los elementos. Entonces el sulfato ocupa un espacio para irse por los metales. Entonces, la tabla de la serie electromotriz. Entonces, cuando el sulfato se va por un metal, si no está balanceado o si no está saturado, va a imposibilitar en gran parte o en la presencia cuantificable del ion sulfato, al mezclarse con el calcio, va a reducir la movilidad del calcio. Entonces, si ya de por sí el calcio no se mueve, le añadimos un sulfato, entonces estamos perdiendo dinero, definitivamente. En la parte química, que no la vemos, pero sí está sucediendo, ¿no? Y cuando usamos fosfato, tendríamos que hacer un muy buen cálculo con el fosfato, porque el fosfato va a formar, con alta presencia de potasio, va a formar fosfato potásico y te va a incrementar el aprovechamiento del potasio. Pero también te va a formar fosfato cálcico o bicálcico o incluso tricálcico en función a la presencia de ambos si no se equilibra a tiempo. Si se equilibra a tiempo, tú no tienes o sea, se equilibre de una forma quelada. Si el nitrato de calcio, por ejemplo, magro, tiene nitrato de calcio quelado, en presencia del fósforo no va a pasar nada porque está quelado el calcio, con lo cual se pueden mezclar en solución y no pasa absolutamente nada. Bien. Dice, ¿Okay? Dime, dice tío. los tanques tienen que estar equilibrados en peso. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí no precisamente pueden estar equilibrados. Si queremos de preferencia sí, de preferencia, por ejemplo, en la hoja anterior, por ejemplo, aquí, donde tenían la hoja anterior de necesidades. ¿Dónde estaba la hojita esta? Aquí en la primera hoja, en esta. Por ejemplo,
Yo puedo tener en el tanque C y aplicar de nitrato de calcio 35 kilos, pero también puedo aplicar en el tanque C nitrato de calcio, por ejemplo, 100 kilos. ¿Sí? Depende de lo que yo desee hacer. Yo les digo, para no matarse tanto, lo ideal, ¿qué cosa es? Que en cada tanque se pongan 100 kilos para lograr una mejor dilución del abono. Y después sacar proporcionalmente lo que necesito de este tanque en base a su dilución. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Sí, o sea, prepara cada tanque a 100 kilos. Y si tú necesitas sacar una solución X, no más. O sea, ahí le sacas tu necesidad. Oye, lo ideal siempre será que los tanques bajen igualito, pero tú tienes una necesidad. Y primero hay que satisfacer tu necesidad para el cultivo. Entonces, eso no te rigirá que los tanques tengan que consumirse idénticos. O si se consumen idénticos es porque has hecho esta solución. En vez de meter en el tanque C 100 kilos de nitrato potásico, solamente metiste 35. Entonces los tanques se van a bajar unos más que otros. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, Pero sí. de preferencia, esta dilución es fenomenal. El 10% del volumen del tanque. El 10% de 1000 son 100 kilos. ¡Pau! Se los enchufas y listos. Esto se diluye de maravilla. ¿Ok? Bien. Sí. Otra pregunta. Por ejemplo, si el riego debe durar 2.5 horas y el fertirriego dura 1 hora, ¿cómo se debe realizar el fertirriego? ¿Al comienzo, al final o parte intermedia? No, eso es un error muy grave. Cuando hablamos de fertirrigación es el 100% de la solución, a excepción, por eso comento siempre, el riego debe ser riego para fertirrigación. Si tienes un agua salina, se tiene que calcular la fracción de lavado, que es una fracción independiente y calculada en función a la concentración de abono que tú necesitas dar. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a regar 1 hora y mi sistema de riego me da 25 metros cúbicos. Cuando nosotros hacemos una solución concentrada, calculada para fertirrigación, si yo voy a dar 25 metros cúbicos y mi agua de riego tiene 0,4 de conductividad, yo le añado la solución de abono y eso me llega a 1.5, por ejemplo. Añado 1.1 más 0.4, 1.5. Entonces, mi cultivo tiene esa necesidad nutricional y mi agua es el vehículo para transportar porque el agua está dado en una necesidad de extracción de agua por el cultivo. ¿Ok? Entonces, si yo no calculo bien ese momento, entonces, por ejemplo, no, voy a meter en media hora el fertilizante X, y en media hora de agua. 1 hora. Sí, pero si tú en media hora no diste el abono de 1 hora y diste el abono de media hora, cuando tú metas la otra media hora de agua, tú vas a reducir la concentración que tú añadiste. Sí puedes hacer eso. ¿De qué manera? De que en 30 minutos metas el abono de 60 o 60 minutos representado en metros cúbicos de agua, tú lo metas en 60 y que en 30 minutos apliques el abonado de 60 minutos equivalentes a N cantidad de metros cúbicos y que los otros 30 minutos desagua. Al final, ¿qué vas a obtener? La misma concentración de haber regado desde el principio hasta el final con la misma solución concentrada. Eso es importante. Pero si tú dices, ¿cuándo lo pongo? ¿Adelante o después? No. El fertirriego es el 100% del riego. Por eso, los sistemas de riego para fertirrigación es tubería por sector.
sea, que si yo tengo 4 sectores de riego, tengo que tener 4 sectores independientes. Y si no tengo 4 sectores independientes de riego, tengo que tener una manguera principal con su ramal para que llegue a cada sector de riego, pero tengo que poner un fertiducto para inyectar de forma puntual a cada sector de riego. Esa es la forma de controlar tu fertirrigación. Ahora, tengo una manguera, un tubo principal, mando el agua como sea, abro la válvula como sea y mando el fertilizante como sea. Ese el como sea tiene un orden. Ok, para esa pregunta. Dices tú, voy a regar 2 horas y media. Lo ideal es que durante 2 horas y media metas el abono que está cuantificable en metros cúbicos. La otra forma ideal es que desde que inicies a regar con una línea principal, con sus ramales secundarios a los diferentes sectores de riego, que des 30 minutos de solo agua para llenar el sistema, para presurizar el sistema, para poner agua en los ramales que van a otros sectores de riego y no solución fertilizante. Y después, en 1 hora y media, añadas el abono de los metros cúbicos que representan 2 horas y media, para que en la última media hora solo des agua para sacar el abono de la tubería que está conduciendo al sector de riego que estás abonando, y así habrás entregado el abono correspondiente a ese sector de riego. Nunca es si es al principio o al final. Para mi punto de vista es al medio, porque tienes que considerar el tiempo de llegada, el tiempo de llenado de tubería y en que empiezas a regar el sector, por muy lejos o cerca que estés. Centralizar el abonado para las 2 horas y media de riego representadas en N cantidad de metros cúbicos, y después si tú quieres dar un tiempo de solo agua, que sea un tiempo de solo agua no excedente al volumen determinado para 2 horas y media. Puede sonar a un juego de palabras, tal vez, porque así lo podríamos interpretar, pero esa es la mejor de las realidades para el uso de la fertirrigación. ¿Claro? Sí. Es que me engancho, tío. Te estoy viendo. Hay una pregunta que más bien son 3 preguntas. Ok. Ahí va. Tenemos agua, si tenemos aguas ricas en calcio y añadimos ácido nítrico, ¿vamos a formar nitrato de calcio? Este aporte de calcio no nos desbalancearía la solución en cationes en relación 45% calcio, 35 potasio y 20 magnesio. Y de tener mucho calcio en el medio, ¿no causaría antagonismo? No sé si la persona que lo está preguntando estuvo en la plática de ayer. Porque si ayer lo expliqué en la charla de ayer cómo manejar al calcio. Nomás como comentario, la charla de ayer es independiente a la de hoy, ¿no? ¿O estás hablando, sí? ¿O estás hablando de la del viernes? No, en la de ayer, porque ayer sacamos el tema de cómo, o sea, a ver, tendríamos que hacer la charla de ayer, ¿no? Y hay muchos que ya la atendieron, pero puede ser como un repaso. Cuando yo decido emplear ácido nítrico y cuantifico, pilas en lo que vamos a comentar. Si yo decido usar ácido nítrico para bloquear los bicarbonatos, que sean 3.000 equivalentes. 3.000 equivalentes de ácido nítrico. Lograré la hidrogenización con el hidrógeno contenido en el ácido nítrico para impactar los bicarbonatos. Reduciré el pH, pero se libera el ion nitrato. 3.000 equivalentes van a ir a impactar no solamente al calcio, va a ir a impactar a todos los cationes. El catión calcio, potasio, magnesio y sodio. Qué bueno fuera que solo fuera al calcio. No, va a todos. Ahora, tendré que sumar todos los cationes para ver del 100% de los cationes presentes, en qué porcentaje tiene presencia el calcio, en qué porcentaje tiene presencia el magnesio, el potasio y el sodio. En función a esa presencia de cada uno de ellos, será
la posible formación de un nuevo compuesto llamado nitrato de calcio, nitrato de magnesio, nitrato de potasio, nitrato de calcio. Que ese calcio presente en agua, en la solución, lo hemos considerado como un ion a favor de, partiendo de si y solo si se añade ácido nítrico o se añade una sustancia orgánica reactiva para aquelar ese calcio y ponerlo disponible para la planta. Equipate, ¿te acuerdas? Por ahí voy tratando de explicar en resumen lo que vimos ayer. Entonces, ¿que se afecta la solución? Determinantemente sí, pero la afecta positivamente, porque el calcio ya lo debemos haber considerado en el agua y considerado el calcio si es que aportamos. Ayer hacíamos una cuenta del calcio que transformaríamos por índice de pH y en función al volumen de los metros cúbicos a regar. Entonces, si hacemos todas esas consideraciones, vamos a triunfar, definitivamente. O sea, vamos a poder optimizar el calcio, pero el nitrato del ácido nítrico, pero no es así, voy a hacer el calcio, no. Vamos a ver cuánto del 100% de la presencia de los cationes representa el calcio, cuánto el magnesio, cuánto el sodio y cuánto el potasio, el magnesio, ¿sí? Entonces, eso lo que logre transformar a nitrato de éxito, pero es lo que tenemos que planificar antes de la planificación de mi programa de fertirrigación y los abonos que he decidido utilizar en función a mi tipo de agua, en función a la cantidad de nutrientes que tiene el suelo. Y que lo que deseo sacarle al suelo para beneficio de mi cultivo. Porque muchas veces nos toca que, no, es que calcio el suelo tiene 800 kilos. Ojalá y los 800 kilos estén disponibles cuando la planta los desee. Ojalá. Y que no exista una traba para decir, no, por el calcio no se preocupen, aquí el calcio está disponible. Tengo la oportunidad de producir, tengo mucho calcio en el suelo y mucho calcio en el agua, y mis frutos no pesan. Entonces, ¿qué me dice eso? Que cuando la planta necesita el calcio, no está disponible, con lo cual tengo que añadir calcio, con la pena. O tengo que subir mis costos adicionando ácido. O mejormente manejar el calcio quelante con un breakout, con un extend, con un fertilumus, para aquelar ese poquito calcio que la planta necesita y meterlo. Y lo hemos probado y recontraprobado, que sí necesitamos meter una cantidad de calcio, por mínima que sea, o quelar el calcio presente en el agua. Ayer trabajamos muy profundo eso. Pero bien, lo acabo de resumir ahorita muy en corto espacio, ¿no? Así es. Bueno, creo que hasta ahí llegaron las preguntas, al menos que salga algo ahora. Y también pues ya estamos llegando a las 2 horas de clase. Sí, fenomenal, tío. Así es. Muy bien. Así. Pues encantadísimo. ¿Alguna preguntita más o algo? Manuel, una inquietud. Dime, Carlos. En una hectárea, ¿cuántos módulos independientes recomendaría? Bueno, depende de tu equipo de riego, depende de la profundidad del pozo, si tienes un pozo, tienes un embalse, tienes un arroyo. El equipo de riego que te permita a ti adquirir. Yo, por ejemplo, aquí nosotros tenemos pozos, es un ejemplo, ¿no? Tenemos pozos de extracción de agua a 8 metros al espejo y los hacemos a 16 metros de profundidad. Le damos 8 metros de agua. Ponemos en la columna del equipo de bombeo a 1,5 metros por debajo del espejo, o sea, a 9,5 metros. Con una bomba diésel a esa profundidad con 9 caballos me puede regar 1 hectárea de tomate, plantando los tomates a 1,80 m de distancia entre surco, con 22,000 goteros por hectárea.
y poniendo por ahí de 15,000 plantas por hectárea. Entonces, tenemos 1 hectárea. Si mi equipo de bombeo es de 6 caballos o de 8 caballos, por ejemplo, de pronto puedo hacer 2 sectores de riego. ¿Sí? Hemos puesto sistemas de riego con amigos hace muchos años, que teníamos una bomba de 6 caballos de gasolina con una carga de 10 metros, por ejemplo, de profundidad, y tendríamos que hacer 1 hectárea en 3 partes, o sea, 3,333 metros cuadrados por sector de riego. Depende, ¿no? Es que depende. Si tu agua está en un embalse, por ejemplo, casi a nivel de suelo, con la misma bomba de 6 caballos o de 8, tú puedes regar solo un sector porque la bomba va a chupar el agua a 1 metro y entonces su carga es muy bajita, ¿no? Entonces te permite tener mucha cantidad de agua rápida, ¿no? Sin tener esfuerzo. Depende, ¿no? Es que depende, Carlos. Un reservorio en una pendiente por gravedad. Por gravedad, depende de los metros que tenga la columna. Si tienes en 1 metro de columna la cantidad necesaria de agua, tú puedes regar 1 hectárea. Me ha tocado ver riegos en Nicaragua de café, que esta gente riega 3 cuartos de hectárea sin equipo de bombeo. Ellos colectan el agua en Nicaragua. Viene el agua de la montaña, hacen como una especie de captura de agua y de ahí le conectan el tubo, la manguera, y ¡fum! Se fue. Y tiene mucha buena presión en 1 metro de columna. Entonces ellos le meten manguera de 3 pulgadas y están regando 1 hectárea de café, por ejemplo, en la pendiente. Y entonces el abonado era fenomenal porque, ¿qué es lo que se hacía? Como hay una presión hacia la parte de abajo, se inyectaba el fertilizante. Yo me acuerdo que les opinaba a esta gente poner como las de esas donde se pone el suero, poner el tanque elevado a 1 metro con este café. No sé si me acuerdo, creo que sí lo hizo este Shell. A 1 metro de altura puso el estanque y le sacó una manguerita con esas de suero para los humanos y entonces se la conectó a la manguera y ahí se iba el abonado, sin energía, sin nada. Sí te permite hacer muchas cosas, Carlos. Listo, Mientras Manuel. más loca la aventura, más loco el aventurero, ¿eh? Carlos. Sí, Manuel, muchas gracias. Sí, va bien. No, hay muchas cosas. Hemos hecho cualquier locura en lo que es fertirrigación. Una vez me tocó aquí en Veracruz, México, un agricultor con 5 hectáreas de papaya, una máquina diésel de 12 caballos y preparábamos la solución concentrada en un tanque de 60 litros. Le conectábamos eso de suero que nos ponen para el humano, lo poníamos allá y en la manguerita de succión le hizo con una aguja capotera, rompió el tanque y metió el punto. Y aquí nada más graduaba con el dosificador de paso de agua. Algo fenomenal. O sea, es alucinante lo que hacía esta persona. Ojo, 2 años de cultivo haciendo lo mismo, ¿eh? Entonces, sí. Hemos hecho desde ese sistema hasta una máquina fertirrigadora que solamente le dices qué tiene que hacer y ella lo hace. Bien. ¿Algo más? Sí, hay aquí otra pregunta. ¿Consideras la eficiencia en el programa de nutrición de ser positivo se tendría que multiplicar por un factor a cada nutriente? Me imagino que está hablando de un magro. Está muy general la pregunta. De pronto había que replantearla, ¿no? Ok, pues Heriberto, ahí te encargo si puedes replantearla o comentarla directamente con el audio. Buenas noches a todos. Es un gusto acá poder conectarme de acá de Perú. Y bueno, recién ya hace tiempo ya me vengo conectando y escuchándolos y aprendiendo un poquito. Bueno, la pregunta era, es que hay suelos que de repente son suelos limosos o
o suelos con alto contenido de materia orgánica y a veces fijan algunos nutrientes. Entonces, de repente, si es que se debe considerar un factor de extra de nutrición para cada, por cada nitrógeno, fósforo, potasio. Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Ya. Bien, Heriberto. Sí, bien. sí. Fíjate que para eso, en los años atrás, siempre se ha considerado, para los abonos convencionales, el caso de nitrato amónico, siempre se ha hablado en la escuela antigua, y todavía muy actual, ¿no? Me ha tocado ver que, por ejemplo, dicen, no, pues es que en un plan de abonado, por ejemplo, no, es que vamos a usar 1846, por ejemplo, o MAP, pero la eficiencia del fertilizante está al 30%. Entonces le subes el 70% para que el 30% funcione. Sí, eso sí, muchos autores, me ha tocado mirarlo en Latinoamérica, que muchos autores de bibliografía todavía lo hacen dentro del plan de abonado. Pero uno de los mercados tan competidos y competitivos como lo es Perú, no, yo ahí me quito el sombrero. La verdad, en Perú, trabajar en la arena, por ejemplo, hay arenas limosas con un poquito de limo, pero tienen el 90% de arena y ese poquito de limo te lleva a una capacidad de retención de agua y nutrimentos que lo que ya los fundos lo que desean es enchufar el fertilizante, pero sin que se rebase el presupuesto, porque si ellos le ponen ese extra de asimilación del abono convencional, se sale del presupuesto. Por ejemplo, me toca ver 3 fundos o 4 fundos que siempre visitamos, que para un espárrago estamos hablando de $890 por hectárea y ciclo, o campaña, y tienes apretada el pescuezo, la soga. Entonces, no hay mucho de dónde sacar un valor eficiente del abono convencional. Pero cuando empleamos Humagro, sí, nos permite estar en todos los presupuestos del mundo con esa gran eficiencia del producto para suministrar fósforo, potasio, calcio, micros, magnesio. A veces, depende, el agrícola usamos el nitrógeno, pero no lo recomiendo mucho por el costo que tiene nuestro nitrógeno. Entonces, no lo recomendamos mucho. Pero bien. Sí se puede. ¿Estamos? Gracias Manuel. Muchas gracias. Ok. ¿Algo más, Heriberto? ¿Algo más, tal vez más extendido que tú desees? Mira, realmente yo estoy aprendiendo acá con ustedes, ¿no? De repente, Vale. más adelante voy a tener más preguntas, pero de todas maneras, No, gracias. encantado. O sea, Sí. es mucho enriquecimiento eso, ¿no? Sí. Del tema, ¿no? Pero Perú es uno de los mercados muy competidos. Nosotros tenemos presencia por ahí de 15,000 hectáreas aproximadamente, yo creo, comercializando productos en Perú, que eso es muchísimo, ¿eh? O sea, Perú es grande, pero comercializar en 15,000 hectáreas es muy duro, ¿no? Y no es fácil, Y siento que no tenemos nada, o sea, 15,000 hectáreas creo que no tenemos ni el 10% del mercado potencial de Perú, así que es muy grande. Y hay muchas cosas, o sea, Perú es enorme. No. Ok. Bien, pues ahora sí parece que fue la última pregunta. Ok. Pues sin más, pues muchas gracias Manuel otra vez por la charlita. Encantado. Creo que el día de mañana sería el tema de el cierre de la charla sobre el pimiento. Es así, ¿no? Del taller Así que es. estamos llevando del pimiento, Sí. sería el cierre de la charla. Y el viernes quedaría del diplomado, creo que toca el tema de ajustes de las fórmulas.
Ok. A ver, ¿cómo se llama? Nomás para decirlo bien. Uy, ¿dónde la puse? Creo que sí, creo que es cuando ya tienes trabajando tu solución nutritiva, cómo reajustarla, ¿no? Ok. Ya creo que va por ahí. Entonces, serían esos dos temas que quedan en la semana. Uno es el cierre de la plática sobre pimientos, sobre el taller del pimiento. Y el viernes sería sobre el ajuste de fórmulas de las soluciones nutritivas. Perfecto, muy bien. Muy bien, tío. Muy bien, fíjate que hubo muchas preguntas, eso es muy bueno. Creo que pues, te llevó como más de media hora en el tema de preguntas, ¿no? Sí, sí, buen punto. Sí, mira, se llama, ay, esto está muy lento mi máquina. Ok, ya apareció. Se llama Corrección de soluciones nutritivas en cultivos hidropónicos. Ese es el tema. Para el ¿Este es el tema de? próximo viernes. Ah, ok. O sea, este viernes, no en 2 días. Este viernes, así es. Sí. Va a estar Perfecto. bonito. Muy buena, ese es buen tema. Así es. Buen tema. Sí. Y ahí pues vamos, como recordatorio, miércoles y los viernes tenemos el diplomado y martes, jueves estamos abordando un cultivo con solución nutritiva, con transformación humagro, que ya hicimos el del arándano, mañana cerramos los pimientos y lo que yo estuve viendo según los correos, la próxima semana empezaremos con rosas. Ok, perfecto. Y Muy bien. pareciera que luego sería tomates. Perfecto, tomates, muy bien. Yo lo que les pediría es, si tienen alguna información real de análisis de suelo, de agua, pudiéramos trabajar con algo así también, ¿no? Claro, claro. Se manda previamente el análisis y lo trabajamos por ahí, le hacemos un toquecito. De todos los que han estado hablando sobre rosas, pues si pueden hacer el favor de mandar sus análisis y en base a eso hacemos el proyecto de las rosas la próxima semana. Fenomenal. Si quieres, yo te puedo enviar, Manuel, la información de los análisis de agua y también de los succionadores, 20, 40 y 60 centímetros. Perfecto, y está buen correlacionado punto. con el análisis foliar, como para poder revisar. Muy buen punto, Oscarín. Muy bien, muy bien. Ahí te lo paso entonces, Eduardo, para ver cómo lo podemos Muchas trabajar. gracias, Karen. Yo aquí le paso todo a Manuel. Hasta luego, mil gracias. Hasta luego, Neiro Cañaveral de Pasiones. Nos hablamos, mil gracias. Estamos hablando. Chao. Eduardo, Manuel, muchas gracias. Que descansen, muy amable. Andrés, Muy buena la encantado. charla de Muy hoy. amable, Andrés, a la orden. Manuel, muchas gracias. Muy buena la charla de hoy. Muchas Dale, gracias. hermano. Con gusto. Gracias, Andrés. Bien, bien. Es que fíjate que me han estado llegando muchísimo por Face. Ajá, preguntas varias de las que te hice y mucha gente que quiere inscribirse o que le esté mandando la información a las ¿Que quiere pagar? ¿Que quiere pagar? Perdón. No, ya dejé de insistir en ese tema. Bien, bien, bien. Qué bueno. Oye, Rafa. Sí, dime. Dice Cristian que te cambiaste de cuarto de tanta carrilla.
Así es. No, me sacaron. No, ¿sabes qué pasó, Cristian? Que la señal no me estaba llegando muy bien ahí. Entonces, sí, no llegaba, entonces tuve que Yo salir. no he dicho nada. Ojo. Así tuve que salir y me vine para un lugar así más tranquilo. Nada más voy a cerrar la transmisión por Face para ya. Bueno, Finalizar la transmisión. primero no quería mandar y ahora no quiere dejar de transmitir en Facebook. Pero bueno. Se pone temperamental el sistema. Sí, hombre. A ver si por aquí. No. No sé qué pasó. Creo Rafa, que sí. Ahí está. te mandé un mensaje, Rafa. A ver. Vamos a ver. Aquí está, vamos a ver. Es correcto. Así es, ya llegó la dueña, entonces me dijo, Sí, te let's sacaron. go. Así, así es. Pudo más la Barbie que yo. Bueno. Así es. Pero bueno, ya estamos en un lugar más cómodo. Bien, hombre, bien. Bueno, pues sin más, estamos listos el día de hoy, tío, si me puedes mandar la charlita para mandarla y mandar las invitaciones para el día de mañana. Correcto. Y todo. Y estar todo claro. Muy bien, perfecto. Muy bien, Bueno, pues entonces, buena pues, tarde. buenas noches. Muy buenas noches. No. Gracias a todos por aguantar el tiempito este. Pero buena. Estuvo bien Buena cosa. Bueno, tema muy importante ya la parte operativa de realmente cómo disolver los fertilizantes. La parte fácil, Rafa, la parte fácil, pero que es muy difícil en las agrícolas hablar de multitanques, pero pues toca hacer así. Es correcto, hemos visto sistemas preciosos de presurización, ¿sí? Y de dosificación, pero 2 tanques y uno de ácido. Pareciera, oye, tienes un sistema pues costoso, pero pues con 2 tanques, ¿no? Pues, ¿cuánto te cuesta comprar un tanque? Y sobre todo, pues tener tus 4 o 6 tanques, ¿no? Para hacerlo mucho más eficiente aún, ¿no? Entonces, pero bueno,